Y hoy vamos a recordar la entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal en Jerusalén, yo le he titulado este día el tema que vamos a tratar, entrada del Rey victorioso, basado en Lucas capítulo 19, 28 al 44. Allí vamos a estar meditando entonces en la entrada del Rey victorioso. ¿Sabe? Yo me acuerdo hace unos años, hace 3, 4 años, que fuimos allá a la cruzada en Tapachula y vinieron norteamericanos. Entonces los norteamericanos normalmente ellos no se quedan en los hogares de la gente, ellos se quedan en un hotel y contrataron el hotel Holiday Inn allá en Tapachula para que ellos pudieran estar. Fueron varias habitaciones, vinieron varios, yo creo que fueron más de 20 personas. Entonces pues yo hice el contrato, me encargaron a que contratara las habitaciones, contraté las habitaciones y bueno, pues obviamente contraté uno para mí también, ¿verdad? Para estar allá con ellos, estábamos allá en el Holiday y como yo llevaba un grupo de gente, me acuerdo que precisamente normalmente empieza la cruzada el sábado se hizo el culto de apertura, yo prediqué, ¿verdad? Entonces y ya me fui a descansar, me fui a dormir. Fue un día muy ajetreado porque anduvimos recibiendo gente. Esa vez llegó gente de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, de Estados Unidos, de Nicaragua, de Honduras, varias nacionalidades teníamos allá concentrados y todos los anduvimos ahí viendo y concentrando. Entonces fue un día muy ajetreado, me quedé dormido, me desperté un poco tarde porque el domingo en la mañana yo lo tenía libre, entonces y ya iba yo a estar hasta en la tarde predicando. Entonces dije voy a levantarme un poco tarde para desayunar. Me acuerdo que eran como las 9 de la mañana y me llama el gerente del Holiday y me dice: señor Luna, estoy preocupado por usted, no sé qué ha sucedido, no lo he visto bajar a desayunar. Y le dije, lo que pasa es que estaba yo descansando un poco más, y dice, ok, no hay problema, me gustaría estrechar su mano, saludarlo. Muy atento el señor. Entonces yo me acuerdo, ya me había despertado, me bajé y dije voy a saludarlo. Entonces él me estaba esperando allí, el gerente y me dijo: señor Luna, es un gusto tenerlo entre nosotros aquí, ya sabe todo lo que necesite, muchas atenciones. Pues ellos sabían que yo era el que había llevado ese grupo y entonces y así estuvimos toda la semana, ¿no? Cada vez que me veía, señor Luna, que quién sabe qué, quién sabe cuándo allá. Entonces, y luego contratamos todavía un salón para el día sábado que íbamos a tener y les invitamos a comer a los líderes principales de allá de la región y íbamos a convivir con los norteamericanos y un servidor, y entonces contratamos su salón, muy atentos. Y me acuerdo que el domingo pues ya los norteamericanos se iban a las 5 de la mañana, me parece. Yo me levanté, los fui a dejar hasta el aeropuerto, los fui a ver porque pasó el autobús que había yo contratado, también lo contraté y bueno, pues me pasó a traer y me volvió a pasar a dejar el autobús. Dije, bueno, pues ya que se fueron, ya me deshice de ellos, creo que merezco descansar un rato más, y entonces me quedé dormido otra vez porque otra vez tenía mi compromiso más tarde. Y entonces me quedé dormido. A las 12 terminaba, digamos, había que entregar las habitaciones, o a la 1, no me acuerdo, pero a las 2 pasaban por mí. Y entonces yo me acuerdo que desocupé la habitación y me fui al lobby del hotel y estaba allá. Y bueno, pues pasó el gerente 2 veces, no me vio, o por lo menos se hizo no verme. Estaba ahí, ya habíamos terminado nuestro contrato y como si yo no existiera. Y dije, la semana pasada estaba tan preocupado por mí, ¿no? Y ahora ni siquiera me conoce, ¿verdad? Ya había terminado todo el contrato. Y
eso me hizo recordar precisamente lo que sucede con Jesús muchas veces. En la entrada triunfal, nosotros vemos a este Cristo clamoroso, a este Cristo que le gritan todos, que todo mundo quisiera estar con él, y unos días después, esa misma multitud que estaba aclamando a Jesús, estaba gritando: crucifícale, preferimos a Barrabás. A Cristo, a Jesús, crucifícalo, porque nosotros nos queremos quedar con Barrabás. Esta es la triste situación. Entonces quisiéramos hoy volver a la palabra de Dios, allá en Lucas capítulo 19. Voy a basarme en Lucas. Los 4 evangelios narran este incidente, pero vamos a basarnos allá en Lucas capítulo 19, versículos 28 en adelante. Vamos ahí a leer. Bueno, iba a leer aquí de esta versión, pero voy a leerlo en la Reina Valera 60 para no destantearnos. Dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Dios añada bendición a su palabra, y vamos a orar en estos momentos. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, porque nos permites abrirla para escudriñarla, porque podemos ver, Señor, cómo tú te manifiestas y cómo tú te muestras con grande poder, pero tomaste esa decisión de venir y acercarte a la humanidad para que podamos estar en comunión contigo. Bendito Dios, permite que realmente podamos entender las implicaciones de esa entrada del Rey victorioso, que nosotros realmente podamos darle toda honra, toda gloria, todo honor desde ahora y para siempre. Gracias te damos desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén. Ok, ya decíamos, hemos tituladole Entrada del Rey Victorioso. ¿Sabe? Aquí Jesús entra de manera victoriosa a Jerusalén. Y dicho sea de paso, realmente fíjese que el Evangelio de Lucas enfatiza mucho Jerusalén de principio a fin, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, el Evangelio de Lucas, cuando empieza allá Jesús en su ministerio y nos presenta, ¿verdad? Todo la anunciación y todo eso se lleva a cabo en Jerusalén, ¿verdad? Zacarías empieza allí hablando de Zacarías en el templo. Obviamente en el templo de Jerusalén Jesús es bautizado. Posteriormente, después vemos cómo se presenta Jesús en el templo.
todo, de alguna manera, Jerusalén es el centro importante del Evangelio de Lucas. Si ustedes analizan, ¿verdad? Todo siempre allí, y dice allí la palabra de Dios, precisamente, dicho esto, entonces empieza diciendo, iba adelante subiendo a Jerusalén. Cuando Jesús entra, realmente las ventajas que tenemos, que si nosotros permitimos que Jesús entre, porque Él entró en Jerusalén, en el lugar santo, en el lugar escogido, pero sabe, sobre todo, Él quiere entrar en nuestros corazones. Hoy la mejor manera de celebrar este domingo de la entrada triunfal, como algunos le llaman el Domingo de Ramos, pero yo digo siempre debió ser domingo de ramas, ¿verdad? Porque no ponían ramos, sino ramas, ¿verdad? Entonces debe ser domingo de ramas. Y bueno, pues precisamente entra ahí, dice, lo primero que vemos, el versículo 28 dice, y dicho esto, iba delante. Iba adelante, ¿sabes? Cuando Jesús entra como Rey victorioso en tu vida, Él va adelante, es el que te guía, es el que conduce tu vida. Muchas veces nosotros no sabemos hacia dónde ir, no sabemos cómo conducirnos, no sabemos cuál es el camino, cuál es la mejor decisión, porque normalmente tomamos en muchas ocasiones decisiones equivocadas que después ya no sabemos cómo salirnos. Y entonces cuando nosotros estamos allí metidos en situaciones de esa naturaleza, pues simple y sencillamente le echamos la culpa a Dios. Hace unos días yo estaba escuchando un análisis no cristiano, de una canción. Y dice, mira, esa canción nunca la debiéramos cantar. Quizá ustedes lo han escuchado, una canción viejita que dice, ¿por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Entonces, y empieza analizando, dice, ¿cómo le echa la culpa a Dios? Nomás empieza, ¿cómo empieza? Iba manejando, era de noche, yo no veía, iba más de a 100. Y entonces en una curva, o sea, ¿cómo en una curva vas a ir manejando más de a 100? Pues claro que chocó, lo mató a su esposa, a su novia, a su pareja, no sé quién era, pero la mató él. Y luego le dice, y Señor, ¿y por qué se fue? ¿Por qué el Señor me la quitó? ¿Cómo se la va a quitar? Él tomó malas decisiones, una mala decisión manejando de noche y no veía muy bien él. Y aparte de eso, todavía iba manejando más de a 100 y obviamente pues se fue a estampar. Y después, ya que hizo esa barbaridad, dice, pero Señor, ¿por qué el Señor me la quitó? ¿Por qué el Señor lo llevó? Pues el Señor no lo llevó, tú se la enviaste. El Señor te la quería tener todavía, pero tú te querías deshacer de ella y por eso es que ibas. Sabes, muchas veces nosotros vivimos de esa manera, tomando malas decisiones en la vida, usando realmente sin saber cómo andamos y no entendemos que Jesús quiere ir delante de nosotros, quiere guiarnos. Cuando Jesús entra a tu vida, entra a tu corazón, dice, y iba adelante subiendo a Jerusalén. Qué maravilla es que cuando Jesús guía tu vida, cuando Jesús va delante de ti, entonces no vas a tener estos problemas, ¿verdad? Y no después vas a estar lamentando situaciones y echándole la culpa a Dios porque no tomas decisiones, sino es Dios quien toma las decisiones en tu vida. Antes de tomar una decisión, le dices al Señor, Dios, yo no sé qué decisión tomar. La verdad es que yo no, siempre que tomo decisiones cometo errores, siempre me equivoco, Dios. Pero hoy quiero que tomes tú la decisión, que tú vayas delante. Y aquí lo primero que vemos es que realmente este Rey victorioso entra por delante. Él guía tu camino. Él es el único quien puede llevarte a un lugar adecuado, correcto, amado. Y es ahí donde nosotros tenemos que aferrarnos al Señor, ¿verdad? Que nosotros podamos seguir sus pasos. Jesús ha venido a dar su vida, esa vida en abundancia, para que nosotros podamos seguir sus pisadas.
Entonces que nosotros aprendamos, ¿verdad? Que tenemos que nosotros ser seguidores de Jesús porque Él va delante. Y sigue diciendo, dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de las Olivas, envió dos de sus discípulos. La segunda cosa que yo veo es que cuando entra el rey victorioso, entra con autoridad. Porque, sabes, normalmente nosotros estamos acostumbrados a dar las órdenes. Normalmente nosotros siempre tomamos las riendas. Nosotros siempre queremos mandar. No nos gusta, cuando no sabemos a dónde vamos, vamos como inseguros, inciertos. Porque siempre estamos acostumbrados, hoy más que todo, ¿verdad? Las cosas han cambiado. Pero desde antes, yo me acuerdo cuando todavía no había GPS, yo siempre que iba a un lugar que no conocía, a un lugar nuevo, que iba por primera vez, me acuerdo la primera vez que fui a Honduras, yo iba solito, allá iba yo a ir hasta la playa, una comunidad de los garífunas. Y yo me acuerdo que llegué a la frontera allá en Guatemala y crucé la frontera de México, llegué a Guatemala. Era la primera vez que yo salía del país y iba yo solo. No llevaba mi celular, no llevaba nada. En ese entonces no habían esas tecnologías, ¿verdad? Y entonces llegué allá y dije, ¿y ahora para dónde voy? No sabía cómo hacerle. Y vi una papelería, le dije, oiga, ¿tendrá un mapa de Guatemala? Y me dijo, no, tengo solo un mapa de Centroamérica. Y lo vi, no, este está bonito. Le digo, pero véndamelo. Dice, no, es que no lo vendo, ese nomás lo tengo de exposición. Válgame Dios. Entonces, y le dije, pero pues habrá alguna manera. Bueno, la cuestión es que negocié y me dio una copia. Me dio una copia. Y entonces yo allá agarré y empecé a analizar y hice una traza. Dije, voy a ir de aquí a la capital de Guatemala, de la capital luego me voy a ir a Agua Caliente, de Agua Caliente voy a pasar, voy a ir a San Pedro Sula, de San Pedro Sula a Tocoa, de Tocoa, y así me tracé una línea, porque fui viendo cómo van las carreteras. Y entonces así yo me hice mi línea, cómo iba yo a seguir. Y dije, bueno, pues entonces a darle. Y ya así le hice. Abordé un autobús que me llevó a la capital de Guatemala. De la capital de Guatemala me llevó hasta la otra frontera con Honduras, allá en Agua Caliente. Y de allí ya me fui para San Pedro. Y así le fui haciendo. Y ese mapa me dio tranquilidad, porque aunque nunca había ido, ya sabía hacia dónde iba yo a llegar y iba checando allí, iba con mi mapa allí y entonces iba viendo, sí, va por aquí, va por esta carretera, efectivamente, y allí iba yo y llegué sin problemas. Me acuerdo cuando yo llegué a Tocoa, allá vivía un amigo, quizá algunos lo conocen, el misionero Pablo Vitaliano, que es chiapaneco, y él vivía allá. Ya le llamé por teléfono y entonces... No le llamé por teléfono, no sé cómo le llamé. Debió ser por teléfono, yo creo que busqué algún teléfono allá porque él me fue a buscar a la terminal. No recuerdo esa parte, cómo le llamé o le mandé algunas señales de humo, pero algo pasó y él me fue a buscar a la terminal y de la terminal me llevó a su casa, ya pernocté y el día siguiente ya continué mi viaje. Y sabe, muchas veces así queremos controlar todo. Y hoy en día yo lo que hago es que me subo al carro si voy manejando y lo primero es que pongo el GPS y le pongo a dónde voy para que él me vaya guiando. Y entonces él ya me va diciendo hacia dónde tengo que dirigirme. Entonces es tan simple como eso para nosotros, tal vez pensamos, porque queremos tener todo controlado. ¿Sabes? Pero debemos entender, dice aquí la palabra de Dios, que cuando Cristo entra en nuestro corazón, no soy yo el que tiene el control. No es como yo quiera vivir, sino es el Señor. Dice, envió dos de sus discípulos con autoridad.
No les pidió permiso, no les dijo si querían, no les dijo si estaban de acuerdo, no preguntó, a ver, ¿quién quiere ir por el burro? Levante su mano. Sí, ningún burro hubiese levantado la mano, ¿verdad? Pero entonces él con autoridad envió 2 de sus discípulos. Aquí la Biblia no nos da más detalles. Lucas no nos dice quiénes eran estos, pero solo sabemos que eran 2 discípulos que Jesús los envió. Le dijo, a ver, tú y tú se van. Y ellos inmediatamente se fueron, porque Jesús entra con autoridad. Dice entonces, y llega allá y sigue diciendo la palabra de Dios. Id a la aldea enfrente, en la cual como entrareis, hallaréis un pollino atado, en el que ningún hombre se ha sentado jamás. Desatadlo y traedlo. Entonces, en tercer lugar, cuando Jesús entra, este rey victorioso, entra mostrando su señorío. No solo mostrando su autoridad, sino mostrando su señorío. Dice allí la palabra de Dios, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le vas a responder así: el Señor lo necesita. Y si es el Señor, nadie puede oponerse a eso. Entonces Jesús muestra su señorío. Señorío, realmente nosotros decimos, los bautistas de manera particular, tenemos 7, ¿se acuerdan? 7 principios. Y el principio número 1 es el principio cristológico, el señorío de Cristo. Entonces nosotros decimos, pues nosotros no tenemos problemas con el señorío de Cristo, porque siempre es el que manda. Pero en la práctica, en realidad no es del todo así, ¿verdad? Porque nosotros queremos mantener las cosas bajo nuestro control. Y sin en cambio, vemos en primer lugar, dice aquí, nos aclara. Dice, hallaréis un pollino atado, en el que ningún hombre se ha sentado jamás. Oiga, esto es interesante, porque yo no sé si usted tiene experiencia de haber cabalgado algún día. No sé, ¿cuántos de aquí han montado un caballo? Sí. Ok, ¿cuántos estarían dispuestos a montar un caballo pero sin haber sido amansado? Yo no sé si usted, ahora, realmente montar un caballo nuevo tiene sus consecuencias. Pero no sé si alguien de aquí se ha subido a un burro, porque un caballo, mucha gente piensa que el burro es más sencillo, pero el burro, ese sí es especial. Si te tira un caballo, no te duele tanto, pero si te tira un burro, y el dolor es intenso, porque los burros, esos son especiales. Entonces, sin en cambio, dice aquí que Jesús se sube a un burrito nuevo, que nadie lo había montado, no lo habían amaestrado, no sabía lo que significa. Y dice aquí que el burro, yo creo que no era tan burro, porque él entendió que era el Señor. Él entendió que era el dueño, el amo del universo. Porque cuando Jesús se sube, él tranquilamente no hizo show ahí, ¿verdad? Imagínese que hubiese relinchado, pataleado y tirado a Jesús. ¿Cómo estuviese ese espectáculo? Pero este burro realmente de manera tranquila aceptó a Cristo. Entonces vemos cómo Jesús allí muestra su señorío sobre la naturaleza, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en condiciones anteriores, cómo Jesús calmó el mar, cómo calmó el viento, cómo hizo varias cosas, ¿verdad? Donde mostraba que Jesús era Señor aún ante todas las situaciones de la naturaleza. Pero aquí está ahora un animalito, ¿verdad? Que era necesario para que Jesús lo montara. Y este animal, a pesar de que no tenía experiencia, sabía que Jesús era el Señor del universo. Yo no sé por qué a veces los animalitos pueden entender mejor
que ciertas otras personas. ¿Sí? No levante la mano, hermanos, no estamos aquí señalando a nadie. Simplemente, a veces somos tan testarudos que no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Y aquí este burrito no discutió, no replicó, no se puso ahí al tú por tú, pero entonces simple y sencillamente obedeció a Jesús. Pero también me llama la atención el dueño del burro, porque dice que Jesús les dijo: vayan y ustedes desátenlo. No les dijo: vayan y hablen con el dueño, pídanle, hagan un contrato de arrendamiento para que simplemente ustedes lleguen y desátenlo. Imagínense si ustedes de pronto tienen algo en su casa, no sé, tienen una moto, tienen una bicicleta, tienen un carro, y cuando ven a alguien, ya llegó y pum, pum, ya le está dando ahí, queriendo arrancar su moto. Y usted llega allí, vamos a pensar que usted le pongo más fácil, ¿sí? De pronto usted está allí, tiene su moto y ya ve que alguien, un desconocido, llega y lo está arrancando. Y usted le dice: hey, ¿qué haces con mi moto? Y le dice: es que el pastor lo necesita. Usted que bueno, está bien que se lo lleve, pues si el pastor. Dirían eso. Usted dice: no, ¿quién me garantiza? ¿Cómo sé? Y realmente cuándo me lo devuelve. No es tan fácil. Yo no sé si este dueño del burro conocía a Jesús o no lo conocía, pero simplemente dice: ustedes vayan y desátenlo. Y si alguien les dice algo, ustedes solamente díganle: el Señor lo necesita, y Él les va a dejar el burro. Oiga, entonces esto es maravilloso, cómo este hombre obedece, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Yo no sé qué tanta relación tenía con Jesús, pero el Señor lo necesitaba. Sabes, muchas veces nosotros nos oponemos cuando pensamos: esto es mi casa, este es mi carro, este es mío, y no lo quiero prestar, ¿verdad?, porque es mío. Y debemos entender cuando el Señor lo necesita, Él lo necesita. Y entonces nosotros debemos de quedar callados, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor necesite algo que te ha dado, creo que debes prestarlo con ese ánimo. Más adelante vamos a ver, ¿verdad? Cuando entendemos, ¿verdad?, lo que significa que Jesús entra a nuestras vidas, decíamos. Entonces, en primer lugar, entra para dirigir nuestras vidas. Segundo lugar, entra con autoridad, ¿verdad?, para mostrarnos en tercer lugar, entra mostrando su señorío. Él muestra que es el Señor del universo. Pero en cuarto lugar, entra mostrando su omnisciencia. Dice el versículo 32. A ver, leámoslo todos, el versículo 32 ahí. Dice: fueron los que habían sido enviados, hallaron tal y como les había dicho. Oiga, Jesús les dijo: van a entrar al pueblo de enfrente, y entonces allá van a encontrar a un burrito, a una burrita, mejor dicho, ¿verdad?, porque era burrita, y va a tener su cría ahí. Ustedes van y lo desatan. Y entonces, si alguien les dice, y fíjese, todo lo que les dijo Jesús exactamente se hizo así, o así se llevó a cabo al pie de la letra. Porque allí Jesús estaba mostrando su omnisciencia, que Él realmente conoce todos los detalles de tu vida, conoce cada situación. Lo que no hemos vivido, Él ya lo sabe,
Él sabe exactamente lo que va a suceder. Y entonces por eso les da con detalle, con detenimiento ahí, para que ellos entiendan de que Jesús no es cualquier cosa, no es cualquier persona. Y todo esto estaba sucediendo en Jerusalén, para que los judíos realmente supieran, ¿verdad?, y pudieran entender. Era como la última oportunidad que tenían para dejar entrar a Jesús. Uno nunca sabe cuál es la última oportunidad que tenemos para dejar que Jesús sea nuestro Señor, para que Jesús sea nuestro Rey, para que Jesús gobierne nuestras vidas. Uno de verdad que nunca sabe. Y entonces cuando sucede, a veces uno dice, ¿por qué no hice esto? Y entonces tú debes entender que es Dios quien nos está dando esa oportunidad, mostrando su omnisciencia. Dice, ¿cómo es que ellos fueron y encontraron la descripción exacta que Jesús les había dado? Encontraron al burrito, su dueño salió, les dijo que dónde lo llevaban, y ellos le contestaron, y exactamente como Jesús les dijo, y los va a dejar ir, y los dejó venir con el animal. Entonces, desatando ellos al pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. Qué maravilla cuando vemos que realmente Jesús conoce cada situación. Él conoce tu tristeza, Él conoce tu angustia, Él conoce tu aflicción, Él conoce tu problema. No sé qué es lo que estés pasando. A veces le contamos a todo mundo, le contamos hasta a la vecina, le contamos a la comadre, le contamos, bueno, hasta a la suegra, que nunca le queremos contar nada, y cuando estamos desesperados, ahí vamos con el chisme, ¿sí? Pero realmente nosotros debemos saber que el único quien conoce todo y quiere ayudarte, Él está esperando a ver en qué momento volteamos hacia Él y le decimos, Señor, te necesito. Y entonces dice allí la palabra de Dios, y fueron y hallaron como tal y como les dijo. El Señor está esperando que nosotros le demos esa oportunidad para que Él sea el que tome el control de la vida por completo. Y en quinto lugar, cuando Jesús entra como Rey victorioso, entra mostrando su divinidad. Dice el versículo 37 y 38, y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Oiga, cuando Jesús se acerca a Jerusalén, la escena se pone intensa. Imagínense, cada vez Jesús lo habían visto una y otra vez, haciendo milagros, sanando enfermos, levantando muertos, leprosos, sanándolos, y así multiplicando los peces, dándoles de comer una y otra vez. Primero dice la Biblia, ¿verdad?, que habían 5,000 y les dio de comer, otra vez 4,000 y les dio de comer, y así sucesivamente, milagro tras milagros. Pero se acerca ahora a Jerusalén y era el momento decisivo, un momento intenso. Llega en el tiempo de la Pascua de los judíos. De hecho, había efervescencia porque había fiesta. Era tiempo de feria, ¿verdad? Y entonces toda la gente estaba allí alborotada. Había mucha más gente de la normal en Jerusalén durante esos días, porque había llegado gente de los pueblos circunvecinos para presenciar ese o para disfrutar
y para participar de la fiesta de la Pascua. Entonces una muchedumbre de peregrinos judíos religiosos habían inundado ya la ciudad. Y es esta multitud que lo proclama rey a Jesús. Aquí entra en la ciudad santa de Jerusalén, mostrándose con su burrito, ¿verdad? Entonces dice allí, nosotros lo vemos, cómo es que entra a esta Jerusalén. La Biblia dice en el versículo 37 que la muchedumbre, es decir, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces, levantando gritos de hosana, que significa salve, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Esto ya lo había profetizado el profeta Zacarías, allá en Zacarías 9:9. Y entonces allí dice, pero ¿por qué ahora la gente está tan conmocionada? Y el texto nos da algunas pistas. ¿Por qué la gente lo recibe tan bien a Jesús? ¿Por qué reciben a este Jesús con mucha alegría? Dice la palabra de Dios, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. O sea, los discípulos, los seguidores habían visto, pero también la multitud había conocido todo lo que Jesús había hecho. Durante 3 años y medio Jesús estaba allí muy cerca de la gente, compartiendo con ellos alimentos, sanidades, milagros portentosos de parte de Dios. Ellos no podían decir que no sabían quién era Jesús, porque conocían exactamente a Jesús. Ellos habían visto a Jesús sanando al cojo, al ciego recibiendo la vista, incluso los muertos eran resucitados. Lázaro era la prueba. En pocas palabras, Jesús era el único que les traía esperanza. Jesús era ese rey victorioso y por eso es que ellos estaban gritando hosana. Imagínate a un soldado romano que galopa hasta el lugar donde Jesús está pasando. Este soldado había asistido a desfiles triunfales en Roma, los cuales honraban a sus héroes. El general conquistador se sentaba en un carro de oro con caballos blancos tirando el carruaje, y detrás de él venían oficiales con su armadura pulida, llevando sus vistosas banderas de los enemigos derrotados. Pero más atrás venía una procesión de harapientos esclavos, de prisioneros de guerra en cadenas, demostrando lo que pasa cuando alguien se opone a Roma. Estaba diciendo, mira, si tú te opones a Roma, así vas a estar, ¿verdad? Amarrado, esclavizado y en harapos. Pero en la entrada triunfal de Jesús, la muchedumbre que exalta al Rey forma parte del desfile, pero no en cadenas, sino libres. El cojo, el ciego, o más bien el excojo y el ex ciego, ¿verdad? El ex pobre y todo aquel humilde de corazón. Bienaventurados son aquellos que pudieron ver cuando el soldado busca el objeto de su atención. Seguramente él buscaba a un rey con vestiduras de oro, pero ve a un hombre humilde montado no en un caballo blanco de guerra, sino en un burro, que además es prestado, porque el caballo era símbolo de guerra, pero el burro era símbolo de paz. Cuando un rey iba a la guerra, iba en caballo, pero cuando regresaba o quería la paz y no quería pelear, entonces él iba en burro, ¿verdad? Para decir, yo vengo en son de paz. Y Jesús, el príncipe de paz,
El rey de paz entraba montado en un burro, demostrando así a Dios hecho hombre. El desfile de un rey manso y pacífico, que no solamente él sabía de la paz, sino que traía la paz a toda la humanidad. Y es el mismo que te dice: mi paz os doy y mi paz os dejo, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hoy debemos recordar que ese rey triunfante, ese príncipe de paz, está a la puerta de tu corazón diciendo: dame esa oportunidad para que puedas vivir en paz. Porque la paz no es la ausencia de guerras, sino la presencia de Cristo. Cuando Cristo viene a tu vida, entonces la paz llega a tu vida, a tu corazón, a tu hogar. Porque sabes, no importa los problemas que estés viviendo, pero cuando Cristo está en tu corazón, la paz inunda todo tu ser. Y es ahí como el himnólogo pudo escribir: paz en medio de la tormenta. O sea, tú puedes estar revoloteando. ¿Te acuerdas de Jesús? Un día el mar estaba embravecido, las olas los estaban golpeando y todos estaban desesperados. Pero dice la palabra de Dios que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. O sea, tranquilo, hasta puso, o sea, ¿cómo lo describe, verdad? Todavía, en medio de los problemas, buscó su almohadita, ahí la más suavecita, y se quedó dormido y tranquilo. Ese es el príncipe de paz, que quiere darte paz en medio de las aflicciones y de los problemas de la vida. Pero ¿sabes precisamente por qué? ¿Por qué no hay paz en el universo? Porque Jesús ya entró victorioso. Pero entonces, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas aflicciones? ¿Por qué hay tanta gente desesperada? ¿Por qué los problemas nos aturden? ¿Y por qué en muchas ocasiones hemos escuchado a más de una persona que dice: ya no aguanto más, ya no puedo más con esta vida? Porque hay algo triste sobre este día de entusiasmo. Seguramente, si usted conoce el resto de la historia, probablemente esté consciente que en la semana tendrá acontecimientos trágicos, especialmente el viernes. De eso vamos a hablar un poco más en el culto del viernes. Pero la historia tiene su punto culminante, no cuando Jesús entra en Jerusalén, sino en su llanto en la misma ciudad, que es un momento, ya no lo quise leer, porque es el momento. Fíjese, la algarabía, el gozo, la alegría, la fiesta, debería de terminar con algo maravilloso, pero tristemente termina con una terrible tragedia. Y es por eso que hoy en día, en muchas ocasiones, de manera literal se vive también las grandes fiestas. Escuchamos, por ejemplo, el carnaval termina con varios muertos. Fiestas patronales que mataron a uno, que el otro se pleiteó, que el otro se peleó, porque esta es la triste situación de la humanidad. Dice el versículo 41, hoy voy a leer en la Reina Valera antigua. Versículo 41, y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también, tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra,
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios nos visita una y otra vez para que nosotros le entreguemos toda nuestra vida y que Él sea el Rey, el Señor, no solo del universo, sino el Rey y Señor de nuestra vida. Pero cuando nosotros tomamos las riendas de nuestra vida, la historia culmina con este mismo llanto. Mientras Jesús merece una entrada triunfada como el Rey, Lucas enfatiza que Jesús se desilusiona porque la misma multitud que levanta hosanas también lo traiciona. No basta con tener un hermoso culto, no basta con escuchar el mensaje y ser conmovidos, no basta con decir, este mensaje me llegó hasta el corazón, si saliendo esa puerta usted lo olvida. Si saliendo usted vive a su manera. Es necesario que nosotros vivamos como la palabra de Dios nos marca, que salgamos dispuestos a practicar lo que hemos escuchado, que realmente la palabra transforme nuestras vidas y nuestros corazones, porque la humanidad es de naturaleza voluble. Hoy alguien puede ser famoso, popular, y mañana nadie se acuerda de quién es. Hoy hace promesas de vivir una vida cristiana. Estando aquí dice, ahora sí, ya voy a cambiar. A partir de hoy mi vida va a ser diferente, mi matrimonio va a tomar decisiones distintas, porque hoy ya vamos a dejar que Cristo gobierne nuestra vida, gobierne nuestra familia, gobierne nuestro matrimonio. Y saliendo empiezan otra vez a pelear. Otra vez empezamos a lo mismo. Y de nada sirve celebrar un domingo de Ramos a Jesús si en la semana vamos a seguir de la misma manera. No es casualidad que tú hayas venido, amado. Seguramente Dios quiere hablar a tu vida para que hoy realmente dejes que Cristo entre triunfante, entre como ese Rey, como ese Señor a tu vida. Porque esto le pasó a Jesús en Jerusalén. Las muchedumbres tenían una memoria corta como las nuestras. Las mismas voces que gritaron Hosana el domingo, el viernes gritaban crucifícalo y libera a Barrabás. Judas terminó por venderse por 30 piezas de plata. Y cuando Jesús fue detenido el jueves por la noche en el jardín de Getsemaní, la escena es terrible. Dice la Biblia, pues todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Dónde está esa gente que le aplaudió el domingo? ¿Dónde está esa gente que dijo, este es el Rey, esta es nuestra esperanza, este es el único que puede transformar y nos puede librar? Y entonces eso que hicieron el domingo anterior, el jueves ya lo habían olvidado. ¿Saben qué es aún más triste? Un poco antes, en ese momento de alegría, Pedro le dice a Jesús, incluso si todos te abandonan, yo nunca lo haré. Y Jesús lo queda mirando, Pedro, creo que no sabes ni siquiera lo que estás diciendo. Él conoce nuestro corazón. Y tristemente Pedro también lo abandonó, lo negó. Él lo negó conocer a Jesús 3 veces antes de que el sol saliera. Cuando Jesús estaba en el camino al Calvario el viernes, lacerado, con severidad y golpeado, luchando bajo el peso de su propia cruz, necesitó a alguien para llevar su pesada carga. ¿Dónde estaban los discípulos que salieran allí, que saltaran
en medio de la muchedumbre para ayudar a Jesús, a su maestro, a ese que le habían prometido. Mas no se encontró ninguno que lo hiciera. Y tuvieron que tomar a un forastero llamado Simón, que pasaba por la ciudad, y él lo obligaron a punta de lanza a llevar la cruz de Jesús. Amados, qué terrible situación, que los discípulos le pusieron más carga a Cristo. Cuando nosotros conocemos la historia, pero no estamos realmente en esa sintonía con Cristo, no lo dejamos que tome el control de nuestras vidas, le estamos haciendo más pesada su cruz y no hacemos nada por ayudar. Este domingo nos hace pensar, o quiero dejarlos con esta pregunta: ¿habríamos nosotros actuado mejor que aquellos discípulos? ¿Habríamos estado dispuestos a estar con Jesús hasta el final, en las buenas y en las malas? ¿O solo somos cristianos domingueros? Cristianos fiesteros. Cuando es una fiesta, disfrutamos de la emoción del momento. Cuando escuchamos un mensaje conmovedor, hasta nos salen las lágrimas y decimos: de aquí en adelante mi vida va a ser diferente. Alguien que es motivado temporalmente por el entusiasmo, pero que es difícil permanecer en la fe cuando todo termina y pasa. Necesitamos conservar nuestro compromiso con Dios. Necesitamos vivir el testimonio cristiano evidente todos los días de nuestra vida. Celebremos esta semana recordando el sacrificio redentor de Cristo, con ese compromiso de seguirle, de dejarle las riendas de nuestra vida primeramente, las riendas de nuestra familia, las riendas de nuestro matrimonio, para que Jesús tenga una entrada triunfal. Porque de lo contrario, no solo Jesús va a estar llorando como lo hizo en Jerusalén, sino que tú vas a tener que llorar como lo hizo Judas o como lo hizo Pedro, llorando amargamente por haber traicionado a Jesús. Y a veces, ya decíamos al principio, y ya cuando estamos llorando, cuando tenemos ese problema encima, lloramos y decimos: pero Dios, si yo que soy tan bueno, yo tan cristiano, que voy a la iglesia cada semana, bueno, cada Semana Santa, pero voy, Señor, ¿por qué me pasa todo esto? Y Jesús contesta: si tan solo conocieras el tiempo de tu visitación, no estarías llorando. Celebremos este tiempo, abriéndole las puertas de par en par a Cristo, para que entre como el Rey victorioso. Señor y Padre, gracias te damos, porque nos permites reflexionar tu palabra. Permite que durante este tiempo, esta semana especial, donde nosotros reflexionamos sobre el sacrificio cruento, redentor de nuestro Señor, que realmente podamos hacer ese compromiso de entrega, de dedicación, pero de humildad delante de ti, para que tú seas el Rey y Señor de nuestras vidas. Alabamos y glorificamos tu nombre. Y voy a dar un tiempo para que usted se ponga a cuentas con Dios y le diga:
Señor, he entendido tu palabra y hoy quiero que tú seas el Señor. No sé cuál es la situación que estés viviendo en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu persona, alguna situación familiar, económica, de salud, cualquiera que sea. Deja que Jesús vaya adelante para que Él sea transformando. Y no solo en este día gritemos, Hosana el que viene en el nombre del Señor, para después Señor, gracias te damos. Yo te ruego que tú inclines tu oído a nuestro clamor, a cada uno de los que estamos en este lugar, los que estamos escuchando tu palabra y reflexionando sobre ella. Permite que todo sea con esa conciencia para hacer un compromiso verdadero delante de ti. A ti te alabamos y te glorificamos. Bendito Dios, desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Ok. Dios nos bendiga. Y antes de quitarme de este lugar, de irme de este lugar, quiero dejarles este pensamiento en sus corazones. Salmo 118. Otro día predicaré sobre este pasaje, pero ok, dice allí, hay un pasaje maravilloso, versículo 24, quédese con este pensamiento: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos. Oiga, cuando usted le abre la puerta a ese Rey victorioso, podrá decir, este es el día que hizo Jehová. Todos los días se va a levantar y va a decir, wow, qué día maravilloso. ¿Y por qué le digo esto? Porque esto lo dijo David en este tono. Otro día voy a predicar sobre esto, pero ¿sí? Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Estas fueron las palabras, ¿verdad?, que después Lucas los plasmó, que la gente decía, los tomaron de aquí. Porque ellos, cuando tú dejas entrar a Cristo, y Cristo es el Rey y Señor, entonces podrás levantarte y decir, wow, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos. Está hecho para disfrutarse. Pero si no, entonces, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. De nada sirve escuchar la palabra si no lo vamos a llevar a la práctica. Que el Señor nos bendiga.